Vamos a predicar la palabra de Dios, hermanos. Y creo que todos debemos de darle gracias a Dios, hermano, por su palabra. Porque quiero hablarle exactamente, hermano, lo que considero por el Espíritu Santo que usted necesita escuchar en esta mañana. Aleluya. Usted tiene que saber que todo predicador, todo hombre de Dios, antes de llegar a este momento y subir a la plataforma a predicar la palabra de Dios, usted tiene que saber, hermano, que eso le ha tomado muchos días y horas y noches enteras en el altar, esperando de parte del Señor el mensaje que Dios preparó para ese momento. Sí, porque los predicadores tenemos muchas cosas para decir, hermanos, pero no existe nada tan maravilloso cuando es Dios el que nos habla. Cuando Dios usa la boca de un hombre y transmite su palabra, eso es poderoso. Aleluya. Este día todos debemos dar gracias a Dios porque estamos frente a su palabra, hermano. Y el estar frente a la palabra de Dios, en cierto modo, es estar frente a Dios. Porque la palabra de Dios revela quién es Dios. ¿Por qué conocemos a Dios? Por su palabra. Entonces, al estar frente a su palabra, debemos guardar toda reverencia posible y honrar a Dios porque nos permite estar frente a Él. Su palabra revela su carácter, su deidad, su santidad, su poder. Su palabra revela su misericordia, su grandeza, su amor. Su palabra dice quién es Dios. Y a veces no se le da toda la honra necesaria a la palabra de Dios. No importa en la boca de quien esté. La palabra de Dios, hermano, debe ser honrada porque estamos frente a Dios. Salmos 42, verso 1 y verso 2. Vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que se sepa esto, hermano. Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Wow. Siéntese, por favor. En busca de su presencia. Esta madrugada, mientras oraba, el Espíritu Santo habló a mi espíritu, hermanos. Y entendí que cuando tú buscas algo, es porque tú no lo tienes o entiendes que aunque lo tenga, lo que tiene es poco y necesitas más. Y esta madrugada yo pensaba en David. Es muy probable que David haya recitado este salmo cuando huía de Absalón, su hijo. ¿Cuántos recuerdan que Dios estaba airado con David? David había cometido un pecado. Para mí fue un pecado muy fuerte, aunque yo entiendo que todos los pecados son feos. Y David había tomado una mujer que no era de él, era de un amigo de él, de un soldado de lo de él. Y lo había mandado a matar. No sé si te das cuenta en la trayectoria que Dios no enfrenta a David por otros hombres que David había matado, ni por otras cosas que habían pasado. Dios le sale al encuentro y le da una sentencia porque David había deshonrado a Dios. Un hombre que portaba la presencia del Señor en un descuido puede cometer errores muy feos, muy fuertes, hermanos. Y David dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiero que sepas que bramar es una desesperación muy fuerte. Esta mañana yo busqué y decía: Señor, ¿cómo será que braman los siervos cuando tienen sed? Y cuando escuché el bramido de un siervo por agua, yo tuve que llorar al escuchar a ese siervo bramar, porque el bramido de un siervo es tan fuerte, hermanos, que el siervo entiende que si no consigue
el agua para saciar su sed y bañarse en el agua, el siervo entiende que va a morir. Él ha visto muchos morir en el desierto. El siervo se dice que come víboras venenosas. Y las víboras venenosas producen en el siervo una sed desesperante por el agua. Y David hace esta comparación, hermanos. Es para dejarnos entender la gran necesidad que nosotros tenemos de la presencia del Señor. Y le voy a decir algo, hermano. La iglesia de los últimos años no necesita más dinero, aunque usted no tenga ni uno. No necesita más lujo, no necesita más cosas hermosas. En el mundo, la iglesia de los últimos tiempos necesita volverse a Dios otra vez y buscar su presencia como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y a medida que pasan los días, yo he ido entendiendo esto, hermano, de que mi cuerpo es como mi alma. Este cuerpo que tengo, que usted tiene hambre y sed todos los días. Este cuerpo, hay necesidades que tienen que ser satisfechas todos los días. El cuerpo siente hambre, necesita comer. El cuerpo siente sed, necesita beber. Es una obligación. Porque de lo contrario, de manera natural, el cuerpo sabe que si no come y no bebe, el cuerpo va a morir. Pero de la misma manera, el alma de nosotros siente hambre y siente sed, pero por la presencia del Señor. Y no cualquier hambre y no tampoco cualquier sed. Es una sed tan desesperante que el alma siente que se muere si no encuentra la fuente en un momento determinado. Yo no sé si usted ha sentido en algún momento, hermanos, esa necesidad fuerte de entrar en ayuno, de entrar en oración, de buscar la presencia de Dios. Pero los afanes de la vida nos han robado la bendición. Y a veces nos hemos desconectado del propósito real y original para el cual nosotros estamos en esta tierra. Nos hemos desconectado y andamos detrás de todo menos de la presencia de Dios. Y ese tema decía o dice: en busca de su presencia. Y una de las cosas maravillosas que yo veo de un hombre como David, que a pesar de haber cometido grandes pecados que están registrados en la Biblia, cuando yo leo el Salmo 51, en uno de sus versos, después de haber pecado y haber deshonrado a Dios, David habla con Dios otra vez. Y una de las cosas que David le pide a Dios es esta. David no le dice a Dios, después de haber pecado, que él sabe que está caliente con Dios. Él no le ruega a Dios: Señor, no me quite el reinado. Señor, no me quite los hombres más bravos que tiene la tierra, que son los que andan conmigo. No me quite el lugar de posición donde yo estoy. Lo que más le interesa a David es esto. Y él se lo dice a Dios en estas palabras. Él le dice: no me quites tu espíritu. No me saques de tu presencia y no apartes de mí tu Espíritu Santo. Y yo meditando en todo esto, hermano, y ver a David en el verso 11 decirle a Dios arrepentido: crea en mí, Dios, un corazón limpio y un espíritu recto, colócalo dentro de mí otra vez. Alabado sea su nombre para siempre. Y David hizo esta oración, hermano, porque David sabía el tremendo significado que tenía la presencia de Dios en la vida de un hombre. Y te voy a decir algo. En estos últimos años estoy viendo una iglesia
que va rumbo a una corriente y que a ella no le importa si la corriente por donde vas es una corriente bíblica. Es una iglesia que habla mucha lengua. Es una iglesia que se sacude. Es una iglesia que tiene mucho aparataje en el mundo. Es una iglesia llena de luces. Es una iglesia llena de asuntos que fanfarronean en la tierra. Pero es una iglesia que le hace falta la presencia de Dios. Y estoy hablando en serio, hermano. Nosotros hemos perdido la presencia de Dios en el nivel que Dios anhela que nosotros la portemos. Yo conozco muchos hombres, ministros del evangelio, que antes eran un gran ejemplo a seguir, hermanos, por su alto nivel de integridad y pureza. Eran hombres que cuando decían así dice Dios, usted veía el cumplimiento de la palabra de Dios en ellos. Eran hombres que le pesaba el ruedo para hablar así dice Dios. Y en estos últimos tiempos la mayoría de la gente que usa esto dice así dice Dios, sin medir las consecuencias de haber dicho algo que Dios en el secreto no le dijo. Y hay muchos problemas en los últimos tiempos, porque hay una iglesia que se ha levantado, un gran grupo muy alto, hermano, que solamente está buscando la fama, la gloria de la tierra, buscando luces y aplausos, buscando like en las redes sociales. Y usted ve que la gente se ha desconectado a tal nivel que hay un grupo de gente muy grande que quiere desenfocar al pueblo de Dios, viendo supuestos ángeles que entran a la iglesia y viendo cuántas cosas ellos se imaginan de mentiroso, y se han olvidado llevar a la iglesia a través de la palabra de Dios a buscar su presencia en el altar. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Esta última generación que se ha levantado corre mucho peligro. Y anoche, antes de anoche, yo predicaba y le decía a la iglesia, hermano, ¿cómo puede ser posible que la palabra de Dios enseña que después de la muerte de Josué, escuche esto, Josué es el sucesor de Moisés, no estamos hablando de cualquier hombre. Después que Josué también muere y es sepultado, la Biblia dice que después que se murió toda esa generación, se levantó otra generación que no conoció a Dios ni conocía las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y yo me puse a pensar en esto y yo decía, ¿cuál es el legado que nosotros le estamos dejando a la generación que viene detrás? ¿Qué es lo que nosotros estamos proyectando como hombres y mujeres de Dios? Estamos enseñando a la gente a pertenecer a un grupo, pero no a ser lleno de la presencia del Señor. Estamos enseñando a la gente a cantar bonito, a predicar con mucha elocuencia. Estamos enviando gente a los institutos y vienen, hermanos, con un nivel de hermenéutica que usted se sorprende. Pero cuando usted analiza bien, le falta lo esencial, la presencia de Dios. Y preocupado por todo esto, una madrugada, si escucha que menciono mucho de madrugada, es porque los predicadores que están aquí saben lo que se hace en las madrugadas. Los predicadores no dormimos mucho. Anoche mi esposa me dijo, mi amor, digo, no mami, Dios no me ha hablado, necesito estar aquí. Cuando dieron las 5 de la mañana, entonces Dios me habló y dije, bueno, ahora yo puedo dormir un ratito. Y yo estoy cansado, hermano, de predicar mensajes míos. Y hace tiempo entendí que yo no soy un payaso, hermano, que yo soy predicador del evangelio de Cristo Jesús, y que lo único que yo tengo que hacer es predicar la palabra de Dios y dejarle el resto a Él. Y te voy a decir algo, hace mucho tiempo Dios está llamando a su iglesia al altar otra vez, a volver a llorar en su presencia, a buscarlo. Una de las cosas que está impidiendo rotundamente que la presencia de Dios se haga manifiesto como antes en nuestras vidas es que ya no tenemos tiempo para estar a solas con Dios.
La mayoría de la gente que va a predicar, lo primero que hace es que va a YouTube a buscar, a ver qué hay nuevo, qué pueden traer para impresionar a la iglesia. Casi nadie quiere ir a la presencia de Dios y detenerse hasta esperar que Dios le hable. Queremos la comida recalentada en un microondas, 5 minutos, ya está caliente. Eso no es de predicador. Un hombre y una mujer de Dios sabe que necesita detenerse hasta que Dios le hable. Y si Dios no le habla, no predica. ¿Cuánto alaban a Jesús de Nazaret? El problema es que estamos demasiado rápido, hermanos, y queremos todo a la manera de nosotros. Y este reino funciona a la manera de Dios. Siempre ha funcionado así, nadie lo va a detener. Siempre seguirá funcionando así. Si alguien quiere ser usado por Dios, si alguien quiere ser lleno de la presencia de Dios, va a tener que hacerlo a la manera de Dios. Porque esto no funciona a la manera de los hombres. Esto funciona a la manera de Dios. Y David le dijo a Dios, usted sabe que David huía de Absalón. Y en un momento determinado, un hombre acostumbrado a estar frente al arca de Dios en Jerusalén, sale corriendo de ese lugar. Y en un momento determinado, David se compara con un siervo que va a morir si no encuentra el agua para saciar su sed. Y él dice, ¿cuándo yo volveré y me presentaré delante de ti? El arca estaba en Jerusalén y David estaba en el desierto corriendo. Y él no anhelaba el reinado. Él anhelaba poder volver a estar y ministrar en la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero se está levantando una generación que no tiene sed, hermanos, que no tiene hambre por la presencia de Dios. Pero en medio de una gran preocupación, una madrugada de esta, el Espíritu Santo trajo consuelo a mi vida. Y el Señor me ministró esto, hermano. Yo voy a levantar una generación y tus ojos lo van a ver. Voy a levantar una generación que no buscará ni fama, ni gloria, ni dinero, que no buscará like, que no buscará nada de la tierra. Una generación que volverá a caminar de la mano con Dios. Y te voy a decir algo, yo quiero ser uno de esos hombres. Yo no sé tú, pero yo quiero ser uno de esos hombres. Que no siga predicando mensajes vacíos llenos de teología, sino que volvamos a predicar con esencia y con poder de Dios. Hermanos, Dios no ha dejado de hablar. Nosotros nos hemos mudado de posición, pero Dios está esperando para hablar, esperándome a mí para hablarme. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. En estos días tuve un susto, hermano. Dije, cuidado conmigo. Y estoy orando de madrugada y le digo al Señor, Señor, líbrame de mí, líbrame de mí, líbrame de mí. Porque mi mayor enemigo está aquí. Santiago dice que nosotros somos seducidos y atraídos cuando de nuestra propia concupiscencia. Pablo dijo que nosotros, el pecado que mora todavía en nosotros, no nos hemos ido de aquí, hermano. Y estoy orando diciéndole a Dios, líbrame de mí, Señor. Porque Jesús dijo en una ocasión, esto es triste, hermano. Cristo dijo, aquel día muchos se acercarán a mí y me dirán, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros hicimos milagros, Señor. Y le voy a poner algo, no agregándole a la palabra, porque eso es lo que soy. Nosotros hablábamos en lengua, Señor. Nosotros hacíamos así. Nosotros hicimos milagros. Y Jesús le va a decir, pero es que yo no sé quiénes son ustedes. No, es más fuerte. Cristo dice en el pasaje de Mateo, yo nunca los conocí. ¿Cuánto alaban a Jesús? Usted sabe la cantidad de gente que hay que ministra la palabra de un Dios que no conocen. Oiga, yo te quiero preguntar algo, hermano, por favor. Si fuésemos sinceros, en este día, si fuésemos sinceros, nosotros sabemos
que hemos perdido la presencia del Dios de la Biblia. La iglesia primitiva se movía guiada por el Espíritu Santo. No había un 5% de lo que la iglesia hacía que no fuera guiado por el Espíritu Santo. Pero la iglesia de los últimos años se mueve bajo conocimiento y sabiduría humana. Y hemos puesto de un lado el poder que hay en el Espíritu del Señor. Hermanos, si alguien será cambiado, allá afuera la gente está sediento. La gente se nos muere al lado, a nuestro lado. Si alguien será cambiado allá afuera, será cambiado por la palabra de Dios en la boca de un hombre que porte su presencia. Predicamos con mucha elocuencia y mucha sabiduría, pero nos hace falta volver al altar, hermanos. Hermanos, necesitamos volver al altar otra vez. Iglesia de Dios, el mundo está sediento por palabras con poder. Aunque usted lo crea o no, Dios siempre reservará un espacio especial para los hombres y mujeres que oran y honran su palabra. Aleluya. Y David dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Y yo te quiero hacer una pregunta. De veritas, tú conoces al Dios que tú le sirves. Si yo te preguntara por los atributos de Dios y quién es Dios, ¿qué tú responderías? Tú no puedes amar a quien tú no conoces. ¿Sabe por qué la palabra de Dios no tiene tanta relevancia en nuestra vida para ponerla en práctica? Porque de verdad no amamos a Dios de todo corazón y con toda nuestra fuerza. En Deuteronomio Dios le dijo a través de Moisés al pueblo: amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y las palabras que yo te doy estarán encima de tu corazón. Y las guardarás y hablarás cuando estés en la casa, cuando salga de ella, cuando te acuestes, cuando te levantes. La pondré en los postes de la casa. La llevará en las manos. Y yo pregunto en este día: ¿será cierto que nosotros amamos a Dios de todo corazón cuando no hacemos lo que la palabra dice? Necesitamos más de su presencia, hermanos. El Espíritu Santo de Dios vino para la iglesia. Escucha esto. Juan capítulo 20. Jesús, un día después de haber resucitado, se reúne con sus discípulos y sopló el Espíritu sobre ellos. Le dijo: reciban al Espíritu Santo. Pero ese mismo Cristo le dice a ellos: pero no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Porque cuando el poder del Espíritu Santo venga sobre ustedes, entonces ustedes serán mis testigos. Ya dejarán de ser simples seguidores. Serán mis testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. A mí me da mucha pena con una iglesia en el mundo, hermanos, que se está conformando con ser parte de un equipo, parte de un grupo, parte de un movimiento. Se está conformando con una gota de agua donde hay un río hace 2000 años desbordado para que tú te bañes y bebas hasta saciarte. A su nombre sea la gloria. Hay una generación que se está conformando con una simple gota de agua. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Juan capítulo 4, pienso que el verso 14, creo así. Después de haber tenido un encuentro con esta mujer, ella le dice a Jesús, Jesús le dice a ella: dame agua. Y ella le dice: pero tú eres judío y yo soy samaritano, nosotros no nos tratamos. Jesús le dijo: si tú supieras quién te habla, mujer, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva, y no vas a volver a tener sed jamás. Yo me imagino a esa mujer cuando le dijo: Jesús, pero dame de esa agua entonces, porque esa es la buena para yo no tener que volver a tener sed ni venga este pozo aquí a sacar agua. Esto es cansón, todos los días había que ir a buscar agua.
En otro pasaje Jesús dice: el que no bebe mi sangre y come mi carne, o viceversa, el que bebe mi sangre y come mi carne, ese tiene vida eterna. Ya no tendrá sed. ¿Por qué hay tanta sed continuamente en nosotros? Y no por la presencia de Dios. ¿Por qué el corazón está más pegado al suelo que al cielo? ¿Por qué pensamos más en lo terrenal que en lo divino? ¿Por qué para cualquier cosa, para cualquier empleo, tenemos que estar a la hora precisa, en el momento preciso? Pero para venir a adorar a Dios no pasa eso. Cuando tú lo analizas bien, le estamos dando más prioridad a lo terrenal que a lo espiritual. Y una iglesia que se levanta, que anhela la presencia de Dios, lo primerito que tiene que hacer es ir a su palabra. No habrá presencia sin la iluminación de la palabra del Señor. Nadie puede amar a Dios sin antes conocerlo por medio de la palabra. Y lo que yo estoy viendo en los últimos tiempos es una iglesia con mucho aguaje, con mucho aparataje, pero con muy poca Biblia. No hay palabra, entonces no hay esencia. Y la gente le está dando a Dios cualquier adoración, hermanos, a su nombre gloria. La gente está pensando que Dios recibe cualquier cosa. Eso no es así. Si usted quiere que su adoración vaya donde Dios, va a tener que hacerlo a la manera de la Biblia, a la manera de Dios. Dios le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Hay mucha gente que está adorando, pero no sabe a quién está adorando. ¿Cuánto alaban a Jesús? Déjame quedarme aquí atrás. Ustedes adoran a lo que ustedes no conocen. ¿Cuánta gente está adorando a un Dios que no lo conoce? Aleluya. Aun cuando ya Dios ha sido revelado a través de su palabra. Nosotros adoramos lo que conocemos, dijo Jesús. Yo no sé si tú conoces al Dios que tú adoras, pero los seres humanos nos acostumbramos a cosas y aprendemos a hacer cosas. Y el otro levanta la mano y yo también la levanto la mano. El otro es ratatatata, yo también hago ratatatatata. El otro se levanta y da dos brinquitos y yo también me levanto y doy dos brinquitos. Somos expertos. Y se vive un evangelio de mucha apariencia en los últimos años, más que presencia genuina. Pero Dios va a levantar una generación, hermano. Dentro de todo este problema que hay en el mundo, Dios tiene un pueblo. Y Dios no necesita un grupo grande. Dios necesita un hombre o una mujer que se decida nada más para traer una reforma a un pueblo que está sediento por la presencia de Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Adoramos tu nombre, Señor. Necesitamos volver al altar, hermanos. Hermano, es en serio. Escúcheme. Ello hay que volver a orar otra vez. No podremos ser llenos de la presencia de Dios si no vivimos una vida de intimidad con la oración y la palabra. Predicábamos ¿dónde, mi amor? ¿Dónde era? No sé, estábamos en Santiago o en un lugar. Estábamos en un día pasado. Estábamos en Nagua. Y le pregunté a un pastor sentado a la mesa. Y le dije: pastor, ¿qué usted cree sobre el ayuno, los cilicios, buscar a Dios, meternos? Y un pastor se atrevió a decirme: no, eso eran rituales de que funcionaron en una temporada, pero eso no es para este tiempo. Estoy hablando de un pastor que dirige una iglesia. Oiga, ¿hacia dónde va la iglesia de Jesucristo, hermanos? Por falta de hombres que tengan a Dios entre los tuétanos. Y la mayoría de esas iglesias no hablan de Jesús, no hablan de que Cristo viene, no hablan de altar, no hablan de llorar, no hablan de ser quebrado en la presencia de Dios. No. Ha prevalecido un gran mensaje supuestamente de mucha prosperidad y una super fe que hay, que cuando usted lo analiza a la luz de la Biblia, el diablo está detrás de todo eso, hermano.
Pero todavía hay un pueblo que se atreve a decirle a la gente que hay que volver a la presencia de Dios, que hay que volver a ayunar, hermanos. Aquí hay hombres y mujeres que saben que esto le va a costar noches enteras en el altar. Si quieren una reforma en su vida, si quieren un cambio, van a tener que volver otra vez a llorarle a Dios. Y Dios lo único que hará es llenarnos de su presencia a medida que nos devolvamos del camino en el que vamos. Necesitamos más de su presencia. Hay mucha teología, hermano, y muchas cosas maravillosas que son buenas, pero no puedes perder la esencia. Lo que provocará un impacto en la vida de quien tú le hablas de Dios no es tu sabiduría ni la mía. Es la presencia de Dios en la vida de un hombre. Y una madrugada de esta yo estaba orando y me detuve para leer la Biblia porque el Espíritu Santo me trajo un pasaje. Hasta lo anoté aquí. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y cuando me detengo y abro mi Biblia, busco Segundo Reyes, capítulo 6. Veo un panorama hermoso, hermano. Lo había leído 1000 veces hasta que pasó algo esa noche. El Espíritu Santo me trasladó inmediatamente a través de las Escrituras a ese escenario. Y yo veo a un hombre que se acerca al profeta Eliseo y le dice: mi señor, el lugar donde estamos es pequeño. Necesitamos hacer una carpa más grande, una casa más grande, donde podamos habitar todos juntos. Y él le dice: vamos al Jordán y cortemos madera y vengamos. Eliseo le dice: pues vayan. Y ellos le dicen: no, nosotros no iremos sin ti. Queremos que tú vayas con nosotros. Eliseo se pone la ropa de salir al monte y sale con ellos, hermano. ¿Sabe lo que dice la Biblia? No era un solo hombre que estaba hachando, había muchas hachas. Estamos hablando de cortar madera para hacer una gran casa para muchos hombres. Usted tiene que saber que no era un solo hombre que había en eso. Pero había uno de esos tipos que se le cayó el hacha en el agua. Y yo me quedo pensando, el Espíritu Santo, digo: pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Había mucha leña. Yo podía visualizar todo ese panorama. Había mucha leña y muchos hombres hachando, y otros estaban cargando la madera para llevarla para el lugar donde iban a hacer la casa. Y el tipo que se le cae el hacha, inmediatamente se le cayó, tiró el grito y le dijo al profeta: se me cayó el hacha. Y era ajena, el hacha me la prestó alguien. Y todavía yo le estoy preguntando al Espíritu Santo: pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto, Señor? Y el Espíritu me habló a mi espíritu. Cuando doblé mis rodillas buscando qué es lo que había detrás de eso, me dijo: así hay mucha gente en la iglesia. Mucha gente perdieron la herramienta y solamente le queda el cabo y están haciendo aguaje, hermano. ¿Cuánto alaban a Jesús de Nazaret? El Espíritu Santo trataba conmigo, me decía: hay mucha gente que solamente están haciendo aguaje, pero no tienen la herramienta que marcará la historia de esta generación, que se llama la presencia de Dios. Usted sabe la gente que hay dando golpe al aire, varón de Dios con el cabicote nada más haciendo así, haciendo aguaje para que los otros lo vean. Usted sabe la gente que se sacude en los altares mecánicamente. Usted sabe la gente que habla lengua de demonio en los altares de la iglesia mecánicamente, porque tiene que ser de demonio. No puede ser lengua del Espíritu de Dios. Usted sabe las cosas que la gente hace para aparentar. Y el Espíritu Santo me decía: mueca solamente. Se le quedó el cabicote en la mano, pero no tiene lo que corta, la espada que corte el alma y que penetra hasta lo más profundo. La presencia de Dios. Y esto me asusta, hermano, por lo que yo veo en los últimos tiempos. Porque no puede ser posible que un hombre que este día esté hablando de la grandeza de Dios y diciendo cosas como la que yo estoy hablando, y que mañana cuando amanezca se descubra que yo tenía otra mujer que no es mi esposa. Usted tiene que saber que le quedaba el cabicote nada más, pero no tenía nada. Era apariencia lo que había en ellos. Y eso se está viendo a diario. Grandes ministerios de relevancia y de poder, supuestamente. Y al otro día se descubre que hace tiempo que había problemas y nadie lo sabía. ¿Sabe por qué hace falta la presencia de Dios en la iglesia de los últimos tiempos? Porque la única manera
que el pecado será desmantelado en el altar de Dios es cuando se levante un hombre lleno de la presencia del Señor. No importa que Ananías venga camuflajeado de santo varón y le traiga todos los cuartos que haya. Le van a decir: Ananías, ¿por qué le mientes al Espíritu de Dios? Aleluya. Mucha brujería en los altares, hermano. El Espíritu Santo me habló muchas cosas en una ocasión. Usted no ve que hay muchos pañuelos ungidos, gorras ungidas, sábanas ungidas que hay. Ahora venden cuadros ungidos, venden aceite ungido, venden cuantas cosas ungidas y de todo hay ungido. Y lo que está faltando son hombres y mujeres ungidas, hermano. Brujería disfrazada en los altares de la iglesia. Dios nos ayude, hermano. Y que podamos abrir nuestros ojos. Y que podamos volver al altar, volver a llorarle a Dios. Que nos levantemos con sed. Hay una generación que no conoce a Dios y hace de todo en los altares de la iglesia, en busca de su presencia. Veo mucha gente, hermano, que perdió la herramienta. Escúchame, por favor, que voy bajando aquí. No sé por qué voy a mencionar esto, pero el Dios que me habló a mí en la madrugada todavía está aquí. Y yo siento que su palabra está en mi boca. Mucha gente no se está dando cuenta porque aprendió a manipular. Pero hace tiempo que el Espíritu lo dejó solo. El varón lo decía ahorita. Yo no sé si usted vio que Sansón quiso hacer aguaje, pero ya el Espíritu se había ido de él. Y fue tan tremendo que se fue sin él darse cuenta. Si él se da cuenta, no se deja dar esa última amarrada, hermano. Y dijo: no, esto lo voy yo a romper en la primera vuelta otra vez. Pero ya el Espíritu del Señor se había apartado de él. Se quedó solo. Hay mucha gente que perdió la presencia y no se dio cuenta. ¿Sabe por qué la cambió? Por pornografía. A su nombre, gloria. Señores, Dios quiere usar a hombres y a mujeres en esta temporada para hacer cosas grandes. Pero necesitamos desconectarnos de las cosas mundanales y volver a orar otra vez. Hay que volver a doblar las rodillas. Hemos sido mal instruidos y a veces nada más decimos que la oración tiene poder. La oración no es la que tiene el poder lo tiene el Dios a quien usted ora, hermano. Lo que pasa es que la mejor forma de usted tener el contacto con el Dios del cielo es cuando usted se humilla en oración. Y es lo que menos la iglesia en el mundo está haciendo.